Un sistema buffer es un sistema que permite sostener los cambios de pH. Así como uno tenía el concepto del principio de Le Chatelier, esto de que es un sistema en equilibrio, cuando una de las partes del sistema se modifica, se mueve el sistema para volver a alcanzar otra vez el estado de equilibrio en las nuevas condiciones. Bueno, este mismo principio va a aplicar en este sistema buffer. ¿Por qué? Porque se va a diseñar desde el punto de vista químico la siguiente condición. Los buffers, los sistemas buffer, los sistemas amortiguadores, aquellos sistemas que en una solución sostienen los cambios de pH, el sistema que vamos a preparar, vamos a tener que armar un modelo en donde podamos crear, en donde se deben cumplir las siguientes condiciones. Las condiciones son que el sistema debe tener los componentes suficientes y necesarios para, en un sistema en equilibrio, fluir de modo tal de resistir, de soportar cambios de pH en el entorno. Entonces, ¿cómo yo logro esto? Usando ácidos o bases débiles. Recuerden que los ácidos y las bases débiles eran reacciones que sucedían de manera parcial, que alcanzaban un estado de equilibrio, en donde siempre existían reactivos y productos en el sistema, y que estaban en una constante dinámica de la velocidad hacia la derecha igual a la velocidad hacia la izquierda, y ahí estaba el sistema en equilibrio. Entonces, si yo afectaba la concentración de los productos, este sistema se movía para alcanzar nuevamente el equilibrio. Si yo afecto la concentración de los reactivos, el sistema vuelve a acomodarse para alcanzar el estado de equilibrio. Es decir, que este es el principio de Le Chatelier que nosotros hemos trabajado. Entonces, ¿cómo se constituye un sistema buffer? ¿Cómo está formado? Un sistema buffer puede ser del tipo ácido o del tipo básico. Del tipo ácido es aquel que está formado en su matriz por un ácido débil. Y del tipo básico es aquel que está formado en su matriz, en su constitución, por una base débil. ¿De acuerdo? Este que yo les estoy mostrando acá es un sistema buffer del tipo ácido. ¿De acuerdo? Entonces, este buffer ácido, ¿qué características tiene? ¿Qué cosas lo destacan? Lo que lo destaca a este sistema es que está formado por una sal de un ácido débil. Este es el ácido acético, la formulación del ácido acético, ¿sí? Este es el ácido acético, esta es la sal, acetato de sodio. Una sal de un ácido débil constituido por el ácido débil y una base fuerte. En este caso, la base, el sodio, corresponde a la reacción de formación de sales a el hidróxido de sodio, que es una base fuerte. Entonces, el principio, insisto, es la sal del ácido débil con un hidróxido o una base fuerte, más, dentro de todo el sistema, el ácido débil. Es decir, la sal del ácido débil con un fuerte, más el ácido débil. Es decir, que yo, como laboratorista, agrego estos dos componentes, mezclo esta solución, dejo que se estabilice y se produce lo que se conoce como el efecto del ion común. El efecto del ion común tiene la particularidad que ustedes ven acá a simple vista. Ustedes vean que en esta primera ecuación que está acá, se disocia el ion sodio. ¿Y por qué el ion sodio? Porque el ion sodio, naturalmente, yo dije que provenía de una base fuerte. Entonces,
una base fuerte en solución acuosa tiende siempre a estar disociada, ¿sí? Entonces, el ion sodio se disocia para liberar el acetato. La reacción que está abajo, el ácido acético, cuando entra en solución acuosa, lo que le va a suceder va a ser que el ácido acético, por ser débil, se va a disociar en un protón y el ion acetato. Esta ecuación sí va a encontrar un estado de equilibrio, esta ecuación es reversible, porque es un débil, porque los débiles, por definición, se disocian de manera parcial. Entonces, ¿qué va a pasar con este sistema que está todo en el mismo recipiente? Ambas dos ecuaciones comparten un ion común, que es el ion acetato. Este ion acetato es compartido como un ion común. Por lo tanto, esta ecuación del ácido se relaciona y se vincula con la ecuación de la disociación de la sal. Entonces, la sal del ácido débil con una base fuerte y el ácido débil deben encontrarse en altas concentraciones. ¿Para qué? Para que la movilización del sistema haga que no se agoten los recursos. Que este es el ion común más el ácido acético. No solamente así como lo estoy escribiendo, sino que de esta manera, de forma química, así se prepara el buffer. Yo voy agregando cada uno de estos reactivos que ustedes ven y así se constituye un sistema buffer, ¿sí? Acá está otra vez el ion acetato. Okay. Este es el sistema buffer. Fíjense, no sé, ¿se ve mejor ahora, chicos? ¿Sí, se ve bien la imagen? Ok, bárbaro. Entonces, fíjense qué cosa interesante. ¿Qué sucede? Porque vuelvo otra vez a destacar lo siguiente. Este ion que está en común en ambas reacciones es lo que permite que todo actúe como un sistema. No se olviden que la sal y el ácido, en este caso es un buffer ácido, no se olviden que la sal y el ácido están en altas concentraciones. Eso es muy importante. ¿Qué sucede? Yo una vez que preparé esta solución, va a asumir un pH determinado, ¿de acuerdo? Porque ustedes ven que cuando alcanzó el estado de equilibrio del sistema, hay protones. Por lo tanto, es un buffer ácido, es un buffer que tiene un pH ácido, ¿sí? ¿Cuál es el valor? No lo conozco, habría que prepararlo, pero lo interesante acá es el concepto. Tengan en cuenta que para el parcial les voy a preguntar de sistemas buffer, este fenómeno de comprender cómo es un sistema buffer, de entenderlo. ¿Qué sucede si yo a este sistema, que ya está estabilizado, que el pH es propio, ya no se disocia nada, todo queda tal cual como el estado de equilibrio que alcanzó? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos agregarle ácido. Si yo le agrego ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido clorhídrico se va a disociar para dar protones más cloruro. Yo le estoy agregando un ácido fuerte. Estos protones que se le agregan al sistema, en principio modifican el pH. Pero ¿qué sucede según el principio de Le-Chatelier? Recuerden que este es como un componente y este es como el otro componente, ¿sí? Y que ambos están unidos entre sí. Fíjense lo que va a suceder. Este protón que voy agregando, porque yo le echo al sistema ácido, empieza a aumentar la concentración de los protones. Al aumentar la concentración de los protones, esta concentración, al modificarse, modifica el estado de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como el ácido débil tiene una constante de disociación perfectamente definida, él trata de recuperar esa proporción de disociación, esa manera de estar disociado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Todo el exceso de protones que le entra al sistema, todo este exceso que entra al sistema, lo pongo así remarcado para mostrar que es mucho, ¿sí? Toda esta cantidad que entra al sistema hace que se empiecen a consumir los acetatos
para gastar los protones en exceso y volver hacia el ácido, ¿sí? Sin disociar. Entonces, por cada protón en exceso que aporta lo que yo agregué, va a ir consumiendo el ion acetato para desplazarlo hacia la izquierda del sistema. Por favor, esto anoten esta manera de expresarlo. El sistema va a consumir el ion común para desplazarse hacia la izquierda de la reacción. Es decir, que estos protones van a unirse con el acetato y gracias a una reacción reversible va a empezar a aumentar la concentración del ácido acético. Esto va a suceder hasta que se logre consumir por completo todos los protones que yo he agregado. Y de esa manera, el pH del sistema vuelve otra vez a su estado normal. Es decir, amortiguó el cambio del pH. Acá se puede percibir la necesidad del concepto suficiente concentración de sal y suficiente concentración del ácido. ¿Por qué? Porque si yo estoy consumiendo acetatos, en algún momento debo empezar a consumir los que provienen de la sal que se disocia. Entonces yo tengo que tener una alta concentración de la sal del ácido para que haya una alta concentración del ion acetato y suficiente ion común para poder ser consumido por los protones en exceso. ¿Qué sucede si al sistema yo le agrego oxidrilos? Si yo le agrego una base fuerte, oxidrilos, si yo le agrego una base fuerte, ¿qué va a suceder? Este oxidrilo que yo le agrego al recipiente, este oxidrilo que estoy agregando al recipiente, que puede ser, no sé, hidróxido de sodio, puedo agregarle yo una solución de hidróxido de sodio en altas concentraciones. ¿Qué va a hacer esto? El oxidrilo va a consumir protones. Miren, el oxidrilo va a reaccionar con los protones del sistema para producir agua. Entonces, ¿qué es lo que el oxidrilo le está haciendo a este sistema en equilibrio? Le está secuestrando, porque le está consumiendo los protones. Le va a consumir tantos protones como oxidrilos hayan en exceso. Entonces, cuando le consume los protones, a medida que esto va consumiendo los protones, se rompe el equilibrio, pero naturalmente el ácido es débil y debe alcanzar nuevamente el estado de equilibrio. Como hay suficiente concentración del ácido sin disociar, al bajar la concentración de los protones, ¿qué hace el ácido? El sistema, anoten esto, el sistema se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el ácido acético se disocia para volver a alcanzar el estado de equilibrio. Entonces, espero que con el modo de explicar que yo les estoy aportando ahora, ustedes comprendan que la dinámica del sistema es disociar más ácido para recuperar el equilibrio o formar más ácido para volver a recuperar el estado de equilibrio. Y esto va a depender de qué cosa. De que si yo le estoy secuestrando los protones o le estoy agregando una carga de protones. Por lo tanto, cada sistema buffer, ya sea ácido o un sistema buffer alcalino, formado de igual manera por una sal de una base débil con un ácido fuerte y su base débil, ¿sí? en concentraciones suficientes, bueno, se vuelve a formar un sistema que alcanza el equilibrio y las reacciones van a resultar de este pensamiento. Si yo agrego oxidrilos, en este caso me consume los protones. Al consumir los protones, los estoy neutralizando. Ven que las reacciones de neutralización se forma agua. Entonces esa reacción de neutralización es lo que me permite que cuando comience a recuperarse el equilibrio, vuelva otra vez el sistema a alcanzar el pH propio del sistema buffer.
El buffer se forma por la sal del ácido o la base débil, ¿sí? Más su ácido sin disociar o la base sin disociar. Este sistema buffer puede ser del tipo ácido o del tipo alcalino. Una vez que el sistema está estabilizado, recién ahí puede actuar como un amortiguador. ¿Por qué amortigua? Gracias al efecto del ion en común, que garantiza que todo lo que acá se necesite pueda moverse dinámicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Cuál es el principal sistema buffer del cuerpo humano? El principal sistema buffer del cuerpo humano, existen muchos, pero es el sistema buffer bicarbonato. Este sistema buffer bicarbonato, también ustedes ya van a leer que el sistema buffer también del cuerpo, de la sangre del ser humano, está formado por el sistema buffer fosfato, por el sistema buffer de la hemoglobina, por el sistema buffer de las proteínas y los aminoácidos. Recuerden que son todos los sistemas buffer que tenemos en nuestro cuerpo. Hay algunos otros más que se agregan, pero vamos a tomar esto como los más importantes. Y el que vamos a tomar hoy como sistema buffer principal es el sistema buffer bicarbonato. Ustedes deben comprender lo siguiente. Acá sucede una cosa muy particular. Nuestras células producen dióxido de carbono en el metabolismo, ¿de acuerdo? Pero ese dióxido de carbono, desde el punto de vista químico, es insoluble en el agua. La anhidrasa carbónica es una enzima que se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo, o al menos en casi todas las células de nuestro cuerpo. Ella tiene la capacidad de hacer al dióxido de carbono soluble en el agua. Lo hace soluble. Fíjense, acá está demostrada la reacción química. El dióxido de carbono más el agua, en presencia de la anhidrasa carbónica, inmediatamente se constituye, se convierte en ácido carbónico. Estas son las reacciones químicas que hicimos nosotros en temas anteriores, ¿sí? El dióxido de carbono en el agua da un ácido, ¿sí? Un oxácido o un anhídrido más el agua da un ácido carbónico. Pero ¿qué es lo especial del ácido carbónico? Por sus propiedades químicas es un ácido muy débil. Es un ácido débil. Por ser un ácido débil, él naturalmente tiende a disociarse para alcanzar el estado de equilibrio. Por lo tanto, este ácido débil se disocia en bicarbonato. Este es el nombre común de esta formulación, que en realidad, si nos quedamos atrapados con la nomenclatura, es el carbonato ácido, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía posee un protón para disociar. Es el carbonato ácido más un protón. Bueno, este carbonato ácido, el nombre común que recibe es bicarbonato. Entonces, el ácido carbónico, por ser débil, se disocia en bicarbonato más un protón. Este protón va a ser un poco el responsable del pH sanguíneo de los seres humanos, ¿no? Es decir, esta concentración de protones que está libre en el torrente sanguíneo es lo que le va a otorgar el pH normal de nuestro cuerpo. Pero miren ustedes una cosa interesante. De una manera resumida, yo puedo decir que acá tengo una ecuación química y la otra la puedo escribir acá abajo. Y el ion común es el ácido carbónico. ¿Ven? Este ion común, que es para la reacción anterior como para la reacción que sigue, está mostrando que acá se constituye un sistema buffer, amortiguador. Pero, ¿dónde se cumplen las condiciones de que existen altas concentraciones de los reactivos? Y ustedes piensan una cosa, chicos. Por una parte, las células producen dióxido de carbono, pero por otra parte los pulmones también lo eliminan. O sea que la dinámica de la concentración de dióxido de carbono está totalmente garantizado para este sistema buffer. Y por ahí viene un poco el juego de este sistema
del manejo del pH. Ustedes entiendan que este sistema está en equilibrio. Entendiéndolo así, al sistema en equilibrio, pensemos. Si yo agrego protones, acá presiono al sistema con protones, ¿qué va a suceder? El exceso de protones que está rompiendo esta reacción en equilibrio va a hacer que se consuman bicarbonatos para producir ácido, pero al aumentar el ácido se rompe el equilibrio de esta ecuación. Entonces se mueve hacia la izquierda para producir más dióxido de carbono. Pero en vez de producir burbujas en la sangre, este dióxido de carbono va a ser eliminado por los pulmones. ¿Qué sucede si yo agrego oxidrilos al sistema? Yo voy a estar consumiendo protones. ¿Por qué? Porque el oxidrilo va a combinarse con el protón para formar agua, y como yo los voy a estar secuestrando, se rompe el estado de equilibrio, se disocia más ácido, y ese ácido ¿de dónde viene? Y de la combinación de más dióxido con el agua. Pero ¿de dónde sacó más dióxido? Y nuestro pulmón deja de eliminarlo, y de ese modo garantiza que haya suficiente dióxido de carbono a demanda del sistema. Entonces, este sistema se va a desplazar en el sentido de mantener nuevamente el equilibrio y de esa manera soportar grandes cambios de pH de nuestro cuerpo. Este efecto se denomina, de manera general, el efecto Bohr, que corresponde al sistema buffer-bicarbonato. ¿Por qué razón? Volvamos a ponernos en contexto del cuerpo humano. Recuerden, en nuestras células del cuerpo se produce dióxido de carbono. Ahí tenemos una fuente de dióxido de carbono. Pero por otra parte, también tenemos el pulmón como un órgano que se va a hacer cargo de eliminar dióxido de carbono si le sobra, o de frenar un poquito la frecuencia respiratoria y sostenerlo al dióxido de carbono para que no se pierda si hace falta. Entonces estamos garantizando siempre la concentración de estos gases, de este gas, el dióxido de carbono. Estamos garantizando eso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede a nuestro cuerpo en el proceso de la respiración? ¿Qué rol cumple la hemoglobina? ¿Cómo nuestro cuerpo sostiene el pH? Mire, este gráfico que está acá trata de mostrar las localizaciones en el cuerpo humano del proceso. Fíjense. Por una parte, nuestras células producen dióxido de carbono y gracias a la anhidrasa carbónica, este dióxido se hace soluble y se constituye el sistema buffer. Entonces, cuando el glóbulo rojo que viene del pulmón trae el oxígeno, el glóbulo rojo con la hemoglobina descarga en las células, en el tejido periférico, el oxígeno, pero como el dióxido de carbono es una molécula desde el punto de vista de la arquitectura espacial muy diferente que la del oxígeno, que lo vamos a ver para el segundo parcial en más detalle, en mayor detalle, este dióxido de carbono no puede meterse dentro de la estructura de la hemoglobina para llevarlo al pulmón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que a la hemoglobina es mucho más fácil tomar un protón. Recuerden que les dije que la hemoglobina también forma parte de un sistema amortiguador. Tomar un protón y volver protonado hacia los pulmones. Fíjense lo que hizo. Se llevó del dióxido de carbono que se aporta acá, se llevó protones. La hemoglobina protonada, que va vacía de oxígeno, cuando llega al pulmón, recibe oxígeno, y para recibir oxígeno necesita liberar lo que trae de retorno. Libera protones. Estamos hablando acá, en esta región estamos hablando en el alveolo pulmonar. En esta porción de este sistema estamos hablando en el tejido periférico, en cualquier célula del cuerpo, ¿sí? Entonces, los protones que la hemoglobina ha estado transportando, los libera para recibir el oxígeno.
y volver nuevamente a distribuirlo al cuerpo. Pero cuando liberó los protones, fíjense lo que le hace el sistema buffer. Le inyecta protones, y el sistema naturalmente se desplaza hacia la formación de dióxido. Vuelvo acá. Si yo inyecto protones, se desplaza hacia la formación de dióxido. Gracias a la anhidrasa carbónica, este dióxido se convierte en dióxido gaseoso y por lo tanto nuestro pulmón va a exhalar este gas. Por lo tanto, el dióxido que produce nuestro cuerpo gracias al sistema buffer y a la hemoglobina es el gas que nosotros vamos a exhalar de nuestros pulmones. ¿Gracias a quién? En todos los casos, a la anhidrasa carbónica. Pero, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo se regula este fenómeno? ¿Cómo sucede? ¿Cómo nuestro pulmón tiene esta sensibilidad? Tiene para poder identificar que hay muchos protones. Ustedes recuerden, si hay mucho protón, quiere decir que hay mucho dióxido que eliminar. Si hay pocos protones, hay que sostener dióxido de carbono. Entonces acá aparece una cosa muy importante, y es que nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, en el centro de la respiración, recibe señales que manejan la frecuencia respiratoria y también se va manejando de esa manera la frecuencia cardíaca para que la sangre circule con mayor eficiencia, con un propósito: exhalar más dióxido de carbono o retener dióxido de carbono. Pero también concomitante con eso es proveer más oxígeno a nuestras células, ¿de acuerdo? Está todo atado en la fisiología del cuerpo. Y ya van a ver cómo, espero que ustedes puedan percibir que la química se vuelve un actor central de este proceso. En la aorta, la arteria que sale del corazón, que es la principal arteria del cuerpo humano, donde hace una curva para descender cerca de la columna vertebral, esa región se llama el callado de la aorta, donde hace la curva. En esa región existen núcleos celulares que tienen la característica de ser quimioreceptores, otros que tienen la capacidad de ser osmoreceptores y otros que son varoreceptores. Es decir, que están midiendo la presencia de iones químicos, que están midiendo la presencia de solutos en la sangre, que están midiendo cómo cambia la presión sanguínea. Todos estos actores, ya lo van a ver cuando vayamos avanzando a lo largo del cursillo y cuando sigamos el primer año, se vuelven una gestión del conocimiento apasionante en medicina. Nos concentremos en los quimioreceptores. Estos quimioreceptores van a estar midiendo cuánto sodio hay, cuánto potasio hay, pero cuántos protones están en la sangre. Es decir, que de una manera u otra están sensando, están midiendo el pH sanguíneo y sus modificaciones. ¿Y qué tiene que ver la concentración de protones? Lo especial es que el aumento de la concentración de protones en estos receptores promueven una señal que aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces piensen en la razón de este sistema buffer. Si yo al sistema le agrego más protones de la cuenta, estas células van a estar mandando señal a nivel central, a nivel del sistema que controla la respiración. ¿Para qué? Porque si yo inyecto protones, necesito eliminar dióxidos. Entonces, de esa manera, aumento la frecuencia respiratoria para exhalar con mayor eficiencia dióxido de carbono. Pero ¿qué sucede si disminuye la concentración de protones? ¿Qué le pasa si al pH de la sangre se empieza a tornar cada vez más alcalino? Porque yo por otro lugar estoy perdiendo protones. Y bueno, lo que estoy haciendo, lo que estoy necesitando es, en vez de perder dióxido, porque yo estoy consumiendo por otra vía, por otro punto, estoy gastando los protones, yo necesito no perder dióxido de carbono por los pulmones. Entonces fíjense que
qué coherencia biológica. Si los protones estimulan el centro de la respiración, la caída en la concentración de los protones va a disminuir ese estímulo. Por lo tanto, nuestra frecuencia respiratoria va a ser cada vez menor. Y al ser cada vez menor, libera cada vez menos concentración de dióxido de carbono. Entonces, de esa manera, nuestra frecuencia respiratoria se va a volver, tal cual como dice Simón, se va a volver más lenta. Y al volverse más lenta, retenemos dióxido de carbono y el sistema va recibiendo, va sosteniendo el manejo del pH. Recuerden lo que les acabo de decir. Junto con esto, también hay una modificación de la frecuencia cardíaca, es decir, la eficiencia con la cual el corazón va a estar bombeando sangre. ¿Para qué? Y para que la sangre pase con mayor eficiencia por los tejidos, pero también para que pase con mayor eficiencia por el pulmón, por el tejido pulmonar. Para que de esta forma haya alta disponibilidad de dióxido de carbono, si hay que retenerlo, o haya una gran eficiencia para eliminar el dióxido de carbono. Entonces, fíjense qué cosa interesante, cómo el fenómeno del manejo de la frecuencia respiratoria tiene que ver específicamente con el adecuado manejo del pH de la sangre. Porque el pH sanguíneo es fundamental para que operen muchas proteínas, para que muchos sistemas operen, porque muchos sistemas biológicos son pH sensibles. Entonces, el hecho de que se modifique nuestro pH sanguíneo es una condición que puede llevarnos inclusive a la muerte sin ninguna duda. Si nosotros tenemos una patología perdedora de protones, ustedes vayan pensando que la frecuencia respiratoria se va a hacer cada vez más lenta, más lenta, más lenta, hasta que la señal pueda llegar a colapsar el sistema respiratorio y tenemos un paro cardiorrespiratorio. Si nosotros tenemos un sistema en el cuerpo que está inyectando protones de manera ya poco controlada, va a aumentar nuestra frecuencia respiratoria porque aumenta la concentración de protones, es decir, que el pH se vuelve cada vez más ácido. Entonces nuestros pulmones van a comenzar a respirar con mayor velocidad hasta un punto tal en el cual las señales que le indican al pulmón que inhale y exhale se vuelven poco eficientes. Es decir, es tan rápida la señal que el pulmón no ventila, no se expande completamente y no se vacía de los gases completamente. Ese proceso es cortito y chiquitito, es lo que se denomina la disnea. La disnea ustedes, ustedes la tienen en evidencia cuando los niños generalmente lloran tanto que se agitan a un punto tal en el cual ustedes sienten que su frecuencia respiratoria es tremendamente corta, ¿sí? Que están con una respiración que no es eficiente para ventilar. Entonces, eso es la disnea. Por lo tanto, no hay que permitirle a los niños que lleguen a ese estado, que no entren en la disnea, que no se agiten de esa manera. ¿Por qué? Y porque el próximo paso es el colapso del sistema respiratorio. Es tan grande tan frecuente la señal de contraer y relajar el pulmón, tan frecuente que lo vuelve ineficiente. Hay una afectación total del pH, hay un paro respiratorio y el niño o el paciente muere. ¿De acuerdo? Entonces, la regulación, sí, tal cual, la ansiedad. Fíjense, recuerden que también un poquito nosotros podemos regular nuestra frecuencia respiratoria. Pero si ustedes comienzan a mirar este fenómeno químico y ven que si ustedes hiperventilan, intencionalmente hiperventilan, aumentan la frecuencia respiratoria, van a sentir un mareo, se van a marear. ¿Por qué? Y porque si yo exhalo demasiado dióxido, lo que estoy haciendo es eliminar demasiados protones.
Y si yo disminuyo protones, mi pH se vuelve alcalino. Y se produce una afectación en el sistema nervioso central con la pérdida del equilibrio y el mareo. Este mareo con náuseas. ¿Qué pasa si el individuo es un vomitador crónico? Recuerden que el jugo gástrico tiene una alta carga de protones, tiene el ácido clorhídrico. Bueno, si yo estoy vomitando crónicamente, ¿qué sucede con la persona que vomita crónicamente? Pierde protones de la sangre. Al perder protones, su pH se va alcalinizando, se hace cada vez más alcalino. Recuerden que mientras más alto el pH es más alcalino. Entonces, ¿qué es lo que necesita este sistema buffer que en conjunto se llama, que alguien me preguntó, una de las compañeras, efecto Bohr? Está en el libro esto, así que no se preocupen porque hay mucho detalle de lo que estoy hablando en el libro. Es la segunda mitad del capítulo de buffers y de pH de Wolf, por ejemplo, para tener una referencia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si el individuo está con una patología perdedora de protones? Es vomitador crónico. Bueno, estos protones que él está perdiendo por el vómito, que provienen de la circulación sanguínea, hace que su pH se vuelva cada vez más alcalino. Entonces, si disminuye la concentración de los protones en la sangre, disminuye la señal al centro de la respiración. ¿Y cuál es la respuesta necesaria? Que disminuya la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Y si yo estoy perdiendo protones, debo sostener dióxido, no tengo que perderlo, lo tengo que retener, porque si yo retengo dióxido, mantengo la concentración de protones. Entonces, como yo dejo de perder protones porque disminuyo la frecuencia respiratoria, el centro de la respiración en algún momento llega al colapso del paro respiratorio, que pueden ser perdedoras de protones, que pueden ser patologías alcalinizantes. Entonces, aparece como una pregunta en este momento que el cambio de pH puede deberse por qué fenómenos, profe, ¿no? Y bueno, si fuera así la pregunta, podríamos decir que podemos tener una modificación del pH por procesos respiratorios. Yo recién cuando les comenté que uno puede modificar la frecuencia respiratoria, y vayan asociando, ¿no? Si yo agarro, tomo aire y no quiero respirar, ¿por qué naturalmente debo hacerlo? Y porque al aumentar la concentración de los protones, bueno, es tan grande la señal al centro de la respiración que tengo que respirar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un proceso incompatible con la vida. Si yo voluntariamente aumento mi frecuencia respiratoria, obviamente me voy a descomponer porque estoy ventilando mucho más dióxido de carbono. Existen modificaciones del pH por procesos respiratorios. Yo puedo tener patologías respiratorias. Supónganse que mi pulmón, por una neumonía, y vayan pensando en COVID-19, se vuelve ineficiente para eliminar el dióxido. ¿Por qué? Porque la neumonía, el proceso inflamatorio, está afectando los pulmones. Existen patologías entonces asociadas a procesos respiratorios. Entonces así existe lo que se denomina una acidosis respiratoria y también existe la alcalosis respiratoria. Es decir, que el pH normal de nuestra sangre se convierta cada vez en más ácido por un fenómeno respiratorio, se denomina acidosis respiratoria. Si por un fenómeno respiratorio se vuelve cada vez más alcalino, alcalosis respiratoria. Pero también existen otras causas. Pueden ser fallas renales, pueden ser alteraciones o fallas metabólicas, y ya estoy diciendo la palabra de oro, ¿no? Acidosis y alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? Son aquellas patologías que modifican el pH y que, bueno, el pulmón o el riñón no necesariamente pueden ser tan eficientes para poder regularlo. ¿Y por qué digo el riñón? Y porque el riñón es un órgano que tiene una altísima capacidad también de colaborar en regular el pH. ¿De qué manera? Eliminando en la orina protones, si hay exceso, o reteniendo la orina para que por orina no se pierdan los protones. Y esa es una de las tantas causas por las cuales el ejercicio físico prolongado
te provoca sí o sí el reflejo de tener que orinar. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque es necesario eliminar protones.